fitness también evoluciona. Conoce Inout Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Muy bien, seguimos en la mira, seguimos en BTV analizando este posible tratado libre de comercio con China. Le vamos a dar un cierre a esto. Mirando la parte política interna, las primeras reacciones, si les parece que vale la pena. Porque vale la pena puntualizar que este anuncio que hace el presidente Luis Lacalle Pou, que convoca a todos los partidos políticos, incluyendo a la oposición, no solamente a la coalición multicolor, se da en un momento en el que veníamos de varias semanas en las que la iniciativa política estaba un poco más en manos de la oposición, de la izquierda, tanto por lo que fue la presentación de firmas por el referéndum sobre la LUC. Y cosas conflictivas, ¿no? Y cosas conflictivas internas también. Veníamos de esta crisis por sacar al ministro de Turismo también, líos y cortocircuitos a la interna de la coalición. Entonces, se puede entender que este tema, que es tan importante para Uruguay, le permite al gobierno y al presidente en particular retomar la iniciativa política. Ese es un punto que vale la pena destacar. Por el otro lado están las reacciones. Y una cosa bien interesante que vale la pena marcar es que las primeras reacciones, si ustedes se fijan, a nivel político, se han centrado mucho en lo comercial, en si es conveniente o no. Y eso es un avance, por ejemplo, respecto a el debate que se dio cuando Uruguay debatió sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En la medida en que en esta oportunidad parecería, o los primeros indicios al menos así lo marcan, que se va a ir menos a lo ideológico y mucho más a lo comercial. El propio ex canciller Ninoba reconocía eso, que el debate durante el gobierno del Frente y Estados Unidos estuvo muy pautado por lo ideológico. Y una cosa que dijo interesante es que hay un documento en la Cancillería de 150 páginas donde están las bases que en su momento se pensaron para un tratado con China. El Partido Colorado, ¿qué podemos decir cuando fue Sanguinetti en su primera presidencia, el que contra las políticas de la dictadura retomó las relaciones diplomáticas con China Popular, ¿verdad? Y agrego además que cuando se analizan incluso los discursos más críticos, que son los del PIT-CNT, donde llaman a una cautela y un análisis de la conveniencia o no de este tratado, los argumentos son argumentos económicos. Son argumentos de una escuela desarrollista que habla de guarda porque esto nos va a llevar a una primarización aún mayor de nuestra economía pero en definitiva no pasa por lo ideológico de me abro o me cierro, sino, bueno, es otra la regla con la que se mide. Tal vez lo más parecido a algo ideológico que ha aparecido en estos días es qué pasa con el Mercosur y si esto implica o no un quiebre, porque el país y el debate sobre la inserción internacional ha quedado muy mediada en Uruguay por esa duda de si estamos al borde de quebrar con el Mercosur por intentar hacer algo distinto. Me pareció interesante lo que dice Bayán, que acá no lo dijo así, pero que no es un problema de Bolsonaro. Él dice que Brasil, en general, o sea, uno piensa, bueno, si se va Bolsonaro, viene Lula, ya se nos terminó, se nos cerró la puerta. Él dice que Brasil, muchas veces la fuerza que tiene el sector paulista de empresarios, pegó un giro en ese sentido y que aceptaría que hubiera un acuerdo. Y hay algo también ahí que Bayán en otras oportunidades ha planteado. Me acuerdo de una conferencia que fui que él exponía, y él decía que el gran problema que tenía Uruguay y los países como Uruguay en el marco del Mercosur para negociar con terceros, no es tanto las represalias directas del Mercosur, sino las represalias que puedan entender otros países que puedan llegar a tener principalmente de Brasil a la hora de negociar con Uruguay. Brasil se va a calentar conmigo, va a tomar medidas contra mí. El hecho de que Brasil dé una señal positiva a todo esto habilita y quita de la mesa esos temores, y el hecho de que China avance en este sentido abre la puerta también para que otros entiendan que no hay un costo de oportunidad de negociar con Uruguay. Porque estamos hablando de otra enorme potencia, ¿no? O sea, hablando de Brasil. Bueno, y justamente hablando de Brasil, que vos decías, yendo a las repercusiones políticas, si uno mira las primeras señales que dieron desde la izquierda, desde el Frente Amplio, salieron Mujica, Astori, hoy escuchaba a Orsi, que lo comentábamos en el noticiero también,
diciendo que estaban a favor de esta propuesta, de que el gobierno avance y por lo menos estudiarlo. Tal vez decían, bueno, me interesa saber la opinión de Brasil, decía Orsi. Pero la verdad es que lo que hubo fue más bien cautela, y también recordar que en su momento ellos habían sembrado ahí alguna semilla para que esto pasara, y que no es solamente el presidente Luis Lacalle Pou anotándose todos los porotos. No, claro. Después, como bien vos decías, Fede, algunas otras repercusiones han sido del PIT-CNT, que Marcelo Abdala, por ejemplo, dijo a FM del Sol: tenemos muchas más reservas que elementos positivos por el momento, pero tampoco es que se metió en lo ideológico. Y la gran pregunta es a la interna de la coalición multicolor. Uno podría esperar, bueno, ahí hay solo entusiasmo. Como siempre, con la coalición multicolor, más o menos. Porque, a ver, si miramos al Partido Nacional, lo que hubo fue enorme respaldo del presidente en esto que yo les decía también de que el Partido Nacional estaba recuperando la iniciativa. Se llegó a decir que esta era una movida como no se tenía precedente, llegó a decir Delgado, de política exterior. Hay mucho entusiasmo. En el Partido Colorado ya lo vimos, esta semana salió, analizó el tema, el CEN Colorado, terminó dándole un respaldo explícito al presidente Luis Lacalle Pou en estas definiciones. Pero... Y diciendo que sería bueno también poner algunos huevos en otras canastas, o sea, intentar con el TPP. Pero ahora sí, cabildo abierto. Cabildo abierto, que no hay tema en el que no tenga un matiz en la política uruguaya respecto a la coalición. Yo pensé que Estados Unidos iba a hacer al Frente Amplio lo que China a cabildo abierto. Bueno, lo que ellos dijeron concretamente es que no se puede ir en un TLC con China si eso implica frenar con el Mercosur o cortar con el Mercosur, y que tienen dudas, que van a ponerse a estudiarlo. Dejaron ahí sembrando la duda, en esa definitiva. Visión nacionalista que tiene, ¿no? De defensa de los intereses nacionales. ¿Cuánto apoyo va a haber? Y recordemos que un TLC tiene que pasar por el Parlamento, ¿no? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un lujo. Favor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó INCO, FNC, CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SUAT, hacete un chequeo cardiológico preventivo en la clínica del Estadio SUAT. Reserva ahora llamando al 2487-7047. SUAT, contigo, con todo. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.